antes del estreno la película fue vista por los abogados de DreamWorks, ya que existían preocupaciones de que Disney los demandara por las referencias satíricas que se veían en ella. Pero los expertos dieron su aprobación y Disney no pudo hacer nada al respecto. Se cree que Lord Farquaad está basado en Michael Eisner, el exdirector de Disney con el que Jeffrey tuvo la gran discusión, y que esto fue como una forma de burlarse de su antiguo jefe. Shrek fue aclamada por la crítica como una película disfrutable tanto para los niños como para los adultos, pues está llena de una gran cantidad de chistes con doble sentido, al mismo tiempo que mantiene una trama sencilla que cualquiera podría entender. En la cinta se hacen parodias a momentos específicos de varias películas de Disney. Uno de los más fuertes es cuando Fiona canta con un pájaro azul y este explota, haciendo una referencia burlona al clásico animado de Blancanieves. La animación facial no fue nada fácil, ya que existían cientos de opciones para animar la cara de los personajes. Los animadores también procuraron de que Fiona tuviera el rostro lo más realista posible. Hasta contrataron a una maquilladora de Hollywood para que los asesorara en ciertos detalles sobre la textura de la piel. En la escena donde Fiona lucha contra los hombres, se hace una parodia a Matrix, la famosa cinta de Warner Bros. Y curiosamente, años después, Warner utilizó a Shrek como un recurso cómico para su película Soy Leyenda. En el 2002 se inauguró en los premios Oscars la categoría como mejor película animada, siendo los primeros nominados Shrek, Monsters Inc. y Jimmy Neutron, resultando como ganador nuestro querido ogro. Si bien Ants fue la primera película del estudio, Shrek fue la que logró convertir a DreamWorks en una importante empresa de animación por computadora, logrando competir incluso con el gran estudio de Pixar. En el 2003 se lanzó un corto en donde vemos que Lord Farquaad está de regreso, esta vez como un fantasma que quiere llevarse a Fiona al más allá. Originalmente esta sería una trama para Shrek 2, pero después la idea fue simplificada y pasó a convertirse en un cortometraje. Vámonos a la casa, muñeca. Vámonos a hacer cuchi cuchi. En el año 2004 se lanzó su gran secuela, que con un presupuesto de $150 millones logró recaudar más de 900 millones, convirtiéndose en la película con mayor recaudación dentro del estudio. Debido a la gran aclamación que tuvo la primera entrega por satirizar las historias de los cuentos de hadas, en esta segunda parte no dudaron ni un segundo en volver a hacerlo, incluyendo escenas como esta en la que Shrek sin querer besa a la sirenita, a lo que Fiona la arroja al océano donde es devorada por tiburones. El cabello es una de las cosas más difíciles de crear en la animación por computadora, por lo que para ayudar a los animadores, un fabricante de pelucas los orientó en el arte de hacer cabello realista. En el cuarto de Fiona se puede ver una imagen de un tal Sir Justin. Esta fue una referencia a Justin Timberlake, quien en esa época tenía una relación amorosa con Cameron Díaz, la cual le prestó su voz a Fiona. En el cuento original el gato con botas es francés, pero debido a que en la película el actor que le proporcionó su voz fue Antonio Banderas, se decidió darle un acento español. Cuando el gato con botas ataca a Shrek por primera vez, él marca una letra P por su nombre original, que sería Puss in Boots, y a su vez hace referencia al zorro, quien de hecho Antonio Banderas llegó a interpretar en 1998. En el momento en que Shrek visita a la hada madrina, en su idioma original ella usa esta expresión.
Sorry to barge in like this, but What in Grimm's name are you doing here? Esta fue una referencia a los hermanos Grimm, que crearon las versiones más famosas de varios cuentos de hadas. Al derramarse la gigantesca poción en la fábrica, la mayoría de los trabajadores se convierten en aves, pero dos de ellos parecen convertirse en Dindon y Lumière, personajes que conocemos por La Bella y la Bestia. Los animadores hicieron que la forma humana de Shrek se pareciera a su actor de voz Mike Myers, que seguro lo recordarán por interpretar a Austin Power. En esta segunda parte se hicieron incluso más referencias a películas que no son de Disney, tales como El Señor de los Anillos, Spider-Man, Indiana Jones, Misión Imposible, Los Cazafantasmas y muchas otras. Los realizadores declararon que la historia de la dragona cambió drásticamente, y es que se suponía que al igual que Burro, ella también cambiaría de forma, convirtiéndose en una especie de Pegaso parlante. Pero se dieron cuenta que de esta manera resultaría muy difícil mantener su embarazo en secreto, así que la idea fue rechazada. Debido a la gran influencia latina que tuvo esta secuela, se incluyó la canción de Ricky Martin, Living la Vida Loca. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. Existe un final adicional que parodia el programa de American Idol, donde cada uno de los personajes interpretan diversas canciones. We can see clearly now the rain has gone. Sugar! No, honey, honey. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. Después del éxito de la segunda parte, se lanzaron dos secuelas más, las cuales no lograron muy buenas críticas, pero aún así tuvieron un gran desempeño financiero. Y es que en total, con sus 4 películas y el spin-off del Gato con Botas, la franquicia ha recaudado más de 3.500 millones de dólares. Se ha confirmado que se está preparando una quinta película de Shrek, de la cual todavía no se saben muchos detalles al respecto, pero se dice que con esta se vendrán grandes cambios para la franquicia, y se espera que la cinta sea estrenada en el 2019 o 2020. Pero cuéntame, ¿te gustaría ver una quinta entrega de Shrek o piensas que este ogro ya se merecía su final feliz? Break it down. Push and pull you down, living la vida loca. Living la vida loca. Say it one more time now. Living la vida loca. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lady, Juanita, Mónica, Gerald, Kevin y Antonella Hernández. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.